Bien, estamos en esto, le damos la bienvenida de vuelta al canal del profe Mario Peña. Estamos aquí entonces haciendo la parte uno de estadística para mis alumnos y para todo el que quiera aprender un poquito de esta estadística básica. En el primer video, en la primera parte, hemos hecho un poco la definición de la estadística, hemos hecho una clasificación de la estadística. También entonces hemos hablado sobre el método estadístico, cuál es su función. También hemos dado de las etapas del método estadístico, ¿no? Cómo se lleva adelante. Hemos definido algunos conceptos básicos como población, elemento de población, muestra y variable. Sobre esto vamos a llevar adelante nuestros ejemplos. Esta es la relación entre los conceptos. También entonces hemos tenido la clasificación de las variables en sus clases y subclases que también vamos a ver hoy, y estas son sus respectivas definiciones. Entonces lo prometido es deuda, y aquí es donde vamos a trabajar con los ejemplos giratorios que ahora están bien para que lo podamos observar. Bien, vamos a centrarnos, sigan el cursor aquí de la pantalla. Vamos a poder ver que el objeto de estudio es este. Entonces nosotros tenemos una tabla donde he puesto algunos ejemplos. El objeto de estudio muestra. ¿Por qué entre preguntas? Porque hay algunos casos que requieren muestra y otros no. ¿De qué va a depender? Ya vamos a ver de población, de elemento, variable y subtipo. Entonces debemos tener fresco lo que ha sucedido en el primer video para poder hacer estos ejercicios. Entonces, supongamos que el objeto de estudio queremos relevar nosotros el estado civil de los empleados de una fábrica. En este caso, si la cantidad de empleados es normalmente finita, ¿no? En ese caso la necesidad de tener una muestra no hace falta. Podemos relevarlo de todos los empleados, porque seguramente vamos a tener una base de datos disponible con cada vez que se le ha dado la alta o el fichaje de cada empleado, o con una simple encuesta. Entonces, a partir de eso, esa es la herramienta, no necesitamos muestras, se lo hace a todos los empleados. ¿Cuál va a ser esa población? La población es el universo de estudio, todos los elementos, hasta donde abarca todos los elementos implicados que quiere estudiarse el Estado civil. Son todos los empleados de la fábrica. Cada uno de los elementos, el elemento es cada uno de las partes, digamos, que constituyen esa población de empleados de la fábrica, o sea, cada uno de los empleados de la fábrica. Y este tipo de variable, como vemos, es una variable que se va a ser respondida en soltero, casado, divorciado, viudo, qué sé yo. Entonces aquí tenemos la variable, es una variable de tipo cualitativa y en este caso nominal, porque está describiendo entonces una característica de cada uno de los elementos. Pasemos así a otro tipo. Supongamos que queremos estudiar el ausentismo en la educación primaria de una ciudad de Salavina. Por ejemplo, las ciudades, aquí está mal redactado, es la educación primaria de Salavina. Salavina es la ciudad, una ciudad de mi provincia, yo soy argentino. Entonces, aquí en este caso, al ser tan grande la cantidad de habitantes, hace falta tomar una muestra representativa. Normalmente se toma entre un 5%, entre un 5 y un 10%. Eso se define porque eso cuesta hacer una encuesta y los recursos para poder trabajarlos, porque esa muestra puede ser representativa de ese todo. Si hay una digitalización, es posible que no haga falta la muestra, se pueden tomar todo, porque los datos están registrados en valores y digitalizados ya. Pero en el caso de que no, a priori tendríamos que tomar una muestra. Luego de esto tenemos que la población van a ser todos los alumnos primarios de la ciudad. El elemento va a ser cada alumno. En este caso vamos a tener una cuantitativa. Es una variable cuantitativa porque la expresamos con números. En este caso es discreta porque estamos hablando de días en los cuales han faltado. Un ausentismo de 2, 3, 4, 5, 7, 8 en días. Puede haber sido en porcentaje. En ese caso, al ser en porcentaje, lo podemos ver transformado en una cuantitativa, pero continua, que nos permita trabajar entonces con decimales. Ahí podemos tener la alternativa. En este caso está planteada para que sea en día. El otro tipo de objeto de estudio, número de hermanos de alumnos de quinto año del colegio secundario número 3. Son pocos, no hace falta una muestra, podemos hacerlo todo a través de una encuesta o de una simple entrevista. Entonces la población van a ser todos los alumnos del quinto año del colegio secundario número 3. Los elementos, cada alumno de quinto año. Y el tipo de variable es una cuantitativa discreta. Nuevamente es cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque todos van a tener 1, 2, 3 o 0 hermanos. No van a tener 1,3, 1,1 hermanos. No existe eso en este tipo de variable.
Luego la altura, otro objeto de estudio es la altura de los jugadores de una liga de fútbol amateur. ¿No? Por ejemplo, tenemos que tomar muestra. Sí, porque son muchos los jugadores. Supongamos que tengamos 24 jugadores por cada equipo. En una cierta cantidad de 10 a 20 equipos tenemos una gran cantidad de unos cerca de 500 jugadores. Se toma una muestra representativa de 2, 3 jugadores por equipo. Todos los jugadores de fútbol de la liga amateur van a ser la población. El elemento, cada jugador de la liga. Este es cuantitativa, subtipo continua. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con decimales. Ahí necesariamente se va a trabajar con decimales. Van a medir 1 metro con 63 centímetros, 1 metro con 82 centímetros y así. El otro va a ser entonces el nivel de instrucción de los hogares del barrio Mariano Moreno. ¿No? Tenemos entonces que se requiere una muestra, sí, porque el barrio es grande, hay muchos hogares. Entonces, todos los hogares va a ser la población, el elemento cada uno de los hogares. ¿No? Y aquí el tipo de variable va a ser cualitativa y vamos a tener que va a ser ordinal. ¿Por qué? Porque si tomamos el mayor nivel de instrucción, vamos a tener que va a salir en primario, secundario, terciario, universitario o superior no universitario. Exactamente, estamos ordenando la cualificación. ¿No? Esos son unos ejemplos que quedan bastante claros y sencillos de lo que son esta introducción a la estadística. Por ejemplo, si tuviéramos que determinar, otros dos ejemplos más, si tuviéramos que determinar el número de discapacitados físicamente que residen en una ciudad cualquiera, por eso le he puesto X, la población van a ser todos los habitantes de esa ciudad. Los elementos, cada uno de los habitantes. La variable va a ser si están discapacitados o no. Y el tipo de variable es una cualitativa nominal, como vemos. Supongamos otro caso, que se desea conocer el rendimiento escolar alcanzado al final del ciclo de los alumnos de una determinada aula de una escuela primaria. La población van a ser todos los alumnos de la primaria. Los elementos cada alumno y la variable el promedio alcanzado, por ejemplo. Y el tipo de variable es una variable cuantitativa continua. Es un poco, esta parte de la estadística tiene que ver mucho con la lingüística. Veamos que tenemos que definir, ser específicos en la definición, sobre todo del lugar a quien corresponde definir cuando definimos población, elemento, cuando definimos variable, un poquito de lingüística metida en la estadística. Entonces es importante saberlo definir, entender el concepto para poder seguir avanzando en esto de la estadística. Hasta un próximo video.